Como todos saben, desde más o menos 1994 hubo un cambio en la Constitución que permite que los mexicanos accedamos a la doble nacionalidad. La mayoría de ustedes ya lo saben, cuando tienen hijos nacidos en el extranjero, lo único que tienen que hacer es hacer el registro ante el propio consulado, que también tiene funciones desde el punto de vista de autoridad civil o de registro civil. Van con 2 testigos, se levanta el acta de nacimiento, se celebra el registro y derivado de eso el menor ya tiene todos los derechos y todas las obligaciones como mexicano. Ahí tiene varios tipos de implicaciones que en un futuro nacerán, como puede ser el tema fiscal y algún otro tipo de obligaciones desde índole político, como tener que votar, que no existe una sanción tal cual, pero en materia fiscal sí tiene un tratamiento especial que en su momento será materia de que lo tengan que manejar con contadores y en caso de que existan ingresos que sean económicamente activos o que tengan un patrimonio considerable. Ahora, por el otro lado, existen migrantes que por cuestiones culturales o por cuestiones de voluntad no quieren realizar el registro de sus hijos, ya sea en un consulado o directamente en suelo mexicano. Prefieren que los hijos queden con la calidad migratoria de extranjeros. Esto trae la consecuencia de que ellos siempre tengan el derecho para poder ser considerados mexicanos o para que se les otorgue el registro como mexicanos. ¿Cuál es la problemática? La problemática es que la ley, para que los pueda reconocer como tal, tiene que llevar a cabo el acto del registro. Si no lo realizan, cualquier ingreso que lleven a cabo o que verifiquen a México serán considerados como extranjeros. Alguna vez ya lo habrán visto, siempre al ingresar por cualquiera de los puertos, bueno, exigen el llenado de la forma migratoria turística, que es la FMT, y en base a eso que sean clasificados como extranjeros y con eso puedan acceder a México. En el caso de que sean ciudadanos americanos, no tienen problema porque no es necesario el visado, pero la estancia está limitada a una temporalidad, que son 180 días. Si por alguna cuestión ustedes quisieran ampliar la estancia o que esta estancia se vuelva permanente, pues necesitan regenerar un trámite necesariamente, que sería la residencia. La residencia es un trámite que no es del todo complicado, se accede de manera muy fácil desde el punto de vista de que tienen que llegar y con la FMT acreditar la relación que existe entre padre e hijo. Con esa acreditación ustedes pueden acceder a la residencia permanente normalmente por vínculo familiar. Eso va a tener la posibilidad de que se le otorgue una tarjeta de residencia permanente, la misma que va a ser válida dependiendo de la edad del menor. Puede ser que sea 2 años o que puedan ser hace 5 años. Para registrar un menor en específico en suelo mexicano, existen 2 mecanismos que hay que cumplir. El primero es que en suelo mexicano lo que se requiere es acreditar el nacimiento que se dio en el extranjero, porque siempre se debe de acreditar el vínculo para que no exista un fraude a la ley. Esto quiere decir, no cualquier persona puede llegar y registrar si nació alguien fuera de México o a un menor. ¿Por qué? Porque lo que buscan, obviamente todos los países, es erradicar el tráfico de personas y evitar lo que en Estados Unidos se le llama abduction y en México se le llama secuestro de menor o extracción de menor. ¿Qué es lo que hay que hacer? Siempre hay que acreditar el vínculo. ¿Cómo se acredita el vínculo normalmente? Cuando los menores nacen en Estados Unidos, normalmente en los condados se lleva a cabo el registro del menor y ahí mismo, a través del condado, obviamente es una actividad, una facultad delegada del Estado,
se puede solicitar un acta de nacimiento. En algunos estados dicen que tienen hasta ciertas actas que se pueden expedir. Con esa acta de nacimiento lo que se solicita es, se escribe o se manda a la Secretaría de Estado, depende del estado en el que se encuentre, y se solicita que se realice una apostilla que va a ir dirigida a México. Se pagan los derechos. La mayoría de las secretarías de Estado aceptan este tipo de documentos que sean enviados por correo o por paquetería con el cheque correspondiente. Ello, lo que hace la Secretaría de Estado es que recibe el acta original que ustedes tengan, verifican el pago, van a verificar la autenticidad del acta. Derivado de esto van a generar lo que se denomina la apostilla. La apostilla es un documento muy sencillo que se expide en términos de la Convención de La Haya y es un documento que permite evitar muchos trámites de legalización. Esto es lo que normalmente nosotros allá conocemos en México como legalizar los papeles o legalizar los documentos. La apostilla hace este efecto y lo que ayuda es que una vez que se otorgue en Estados Unidos, la apostilla la pueden hacer cada uno de los estados. En México, la apostilla nada más lo hace el gobierno federal. Entonces, lo que hace el Estado cuando emite la apostilla es que automáticamente le da valor en México como si fuera un documento público. Con esta apostilla que ustedes van a recibir, que se los van a mandar y que va a estar firmado por el secretario de Estado del Estado correspondiente en original y que va normalmente engrapada o agregada al acta original que ustedes mandaron, van a solicitar la traducción oficial de esta acta. La traducción oficial la pueden hacer con cualquier perito traductor en México o la pueden hacer con cualquier perito traductor en Estados Unidos. Normalmente un perito traductor lo que hace es, bueno, para la redundancia, hace la traducción, la traduce literalmente, le da los términos jurídicos y normalmente le impone su firma y le impone un sello diciendo que este perito se encargó de hacer la traducción y que la traducción es fiel de su original. No hay necesidad, no hay una preferencia específica en México. Las traducciones se hacen de buena fe, pero si ustedes quieren que sea muy oficial, la sugerencia es que ante el estado que vayan a hacer el registro, busquen un perito traductor en el idioma en inglés para que traduzca obviamente al castellano y busquen un perito oficial de la lista de los tribunales de ese estado, Tribunal Superior de Justicia de ese estado, y automáticamente les va a servir perfectamente y no van a tener ningún problema para poder hacer el registro. Ya con esta documentación que les estoy mencionando, que es el acta original, la apostilla y la traducción, ustedes pueden acudir directamente al registro civil de la localidad en donde vayan a querer realizar el registro. Yo les sugiero que sea la oficina central porque a veces las oficinas que son foráneas les cuesta un poco más de trabajo entender esta cuestión. Con este documento ustedes van a acreditar que existe el vínculo y que su hijo nació en el extranjero y que ustedes lo están registrando directamente como un mexicano. En algunos casos les van a solicitar 2 testigos, ya no es necesario porque ya vienen con un documento oficial. Esa es la ventaja. O sea, esto les va a evitar mucho dolor de cabeza, porque si no llevaran estos documentos, el trámite tendría que ser de una manera más complicada y traería como consecuencia el hecho de que pues, tuvieran que llevar documentos del hospital, otro tipo de documentación que pudiera demostrar que existió el nacimiento y que realmente el nacimiento es producto o es como resultado de quien está pidiendo, o existe un vínculo de quien está pidiendo el registro. En el registro local tendrían que hacer el pago y automáticamente les saldrá un acta de nacimiento por el registro en donde vendrá perfectamente especificado que el menor que se está registrando, pues bueno,
No es que sea extemporáneo, porque no es un registro extemporáneo, porque el menor no nació en Estados Unidos, que es otra de las ventajas, la extemporaneidad. Tratándose de este tipo de registros, se rompe esa regla. No es extemporáneo, pero se menciona que nació en tal lugar, en tal hospital, y que se acreditó con el acta de nacimiento de los Estados Unidos y que obviamente ya fue registrado en México. Ya con esta acta a ustedes les va a permitir, obviamente, hacer todos los trámites que necesiten desde el punto de vista legal, pasaporte, hacer trámites de escuela, hacer trámites del CURP, cualquier cuestión que ustedes necesiten, a veces inclusive para que sean beneficiarios de prestaciones de tipo social, como podría ser seguro social y todo este tipo de cuestiones. Bueno. Espero que el tema se haya quedado claro, cuál sería la facilidad o cómo sería el mecanismo para poderlo registrar y, bueno, con esto evitarse a lo mejor los trámites que tendrían que ser por materia de inmigración, porque obviamente al final de cuentas, si ustedes hacen nacional a su hijo, pues tienen muchos beneficios, como que la primera acta no cuesta, que ya automáticamente ya pueden sacar las actas vía electrónica, que todos los trámites será considerado como mexicano, etcétera, etcétera, etcétera. Las actas que siguen este procedimiento que les mencionaba, esto quiere decir que son expedidas por los condados en específico, por los estados, y que después se le lleva se solicitan Secretaría de Estado la postilla con fines de que sea utilizado este documento en México, son perfectamente válidos. Es como si fuera un documento mexicano, automáticamente. Las autoridades no pueden cuestionar de ninguna manera la autenticidad de este tipo de documentos y es como si fuera un acta mexicana. La única diferencia es que el acta fue expedida en el extranjero, pero este documento que nosotros hemos mencionado, que se llama postilla, es lo que realmente le da el valor jurídico que se requiere. Eso sí, para que puedan ser consideradas, se puedan utilizar, lo que se requiere es que se haga la traducción en los términos que hemos mencionado, porque la autoridad mexicana, si bien va a tener la postilla, que normalmente la postilla viene, en algunos estados acostumbran que la expiden ya de una vez en castellano, hay otras que las expiden en inglés, pues bueno, lo que necesita la autoridad nada más es que sí se acompañe la traducción, porque para los efectos de México todos los documentos que son legales deben de estar presentados en castellano. Entonces es muy importante que se haga esa traducción y si se quiere evitar algún problema, se tiene que hacer conforme a la traducción, a los peritos traductores que hemos mencionado, que se utilizan los peritos oficiales de los tribunales superiores, porque esos peritos normalmente están registrados y cualquier tipo de juicio o cualquier tipo de conflicto, pues están reconocidos por los juzgados. Entonces, con eso ustedes pueden hacer uso de este tipo de documentos y tienen la fuerza legal y la fuerza probatoria como si fueran mexicanos. No existe mayor problema. Este tipo de trámites también en el caso del registro, pues como lo hemos mencionado, se puede hacer tanto en México como se puede hacer en los propios Estados Unidos. La ventaja que tiene de hacerse en Estados Unidos y de no hacerse contra México es que si se hace en Estados Unidos, el cónsul ya no requiere la postilla. Lo único que requiere es el acta en la mayoría de los casos y algunos cónsules piden la legalización del acta ante la Secretaría de Estado. Esto quiere decir que la Secretaría de Estado confirme que esa acta fue expedida y que existe, pero ya automáticamente se pueden ahorrar la postilla. Depende mucho de la necesidad que tengan y de cómo quieran hacer frente a esta necesidad.